Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Unidas y con las FARC decidimos que la entrega de las armas se terminará no mañana como estaba previsto, sino dentro de 20 días. Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo. Eso dijo el presidente de la República este fin de semana, y en 20 días veremos si la dejación de armas por parte de las FARC es una realidad después de 52 años. Las FARC, por esencia, son marxistas-leninistas, y el marxismo-leninismo es enamorado de las armas. Es una añoranza y una dificultad enorme entregarlas. Por otra parte, eso lleva un mensaje implícito. Ellos seguirán combinando las formas de lucha, potencialmente. Se van a introducir en la política por obra y gracia de las majaderías de Santos, pero potencialmente van a volver a atacar. Sobre todo, recordemos, tienen un gran aliado armado, que es Maduro. Con o sin aliados, las FARC lograron un acuerdo histórico que ha tenido todo tipo de tropiezos por cuenta de la voluntad popular, la Corte Constitucional y los incumplimientos en los tiempos. La alarma provendría si uno ve que hay mala fe y hay deseo de no entregar las armas. Si eso no es así, como yo creo que no es así, pues miremos si se trata de circunstancias de hecho, que es lo que se ha alegado, problemas de containers, etcétera, con buen juicio. Lo que hay que ponerle sentido común a esto, para enviar el mensaje claro de que no hay espacio para la violencia en Colombia. Me parece que eso tiene un efecto disuasivo. Es que a veces los violentos actúan creyendo que están cumpliendo algún designio superior. Lo que hay es que cortar la idea de que la violencia en Colombia tiene espacio. Y es que los números que entregan las autoridades hablan por sí solos. Los ataques de esa guerrilla cayeron a ceros prácticamente, pero la disidencia y otros grupos armados están de fiesta. De acuerdo con lo que inicialmente informó el gobierno, debieron haber entregado el inventario completo de armas de esos escondrijos que llaman caletas 10 días después de la refrendación inconstitucional que hizo el Congreso. Por lo que veo no cumplieron, porque estaban hablando de 400 caletas, hablan de 900, etcétera. Entonces uno dice, ¿y quién puede creer a futuro? Si además de eso se encuentra lo siguiente, hay testimonios de personas que han sido testigos de que la FARC ha sacado armas de las zonas veredales y las ha llevado para que las guarden los milicianos, que además no están identificados. Las zonas veredales han sido otro problema, no se han construido en su totalidad y ha habido incidentes que dejan mucho que desear de la veeduría nacional e internacional allí presente. Se ha demostrado que las FARC han ido cumpliendo uno por uno sus compromisos y creo que en esta oportunidad va a ser lo mismo, es decir, vamos a tener una dejación de armas. Y eso es lo más importante, que haya dejación de armas, pero ¿qué pasará en los próximos 20 días? ¿Habrá magistrado de la Corte Constitucional afecto al proceso de paz o a la guerrilla de las FARC? ¿Podrá el Congreso modificar parte de los acuerdos? ¿Permitirá esto la guerrilla? ¿Permitirá esto el gobierno? Mientras vemos qué pasa, tendremos que acostumbrarnos a debates como estos. Cualquiera puede inventar cosas no, pero es que no me lo invento. Mire usted toda la cantidad de fotografías. Eso de las 4.000 guerrilleros de las FARC es una pura y simple mentira. Yo no estoy diciendo si son 4 o 2.000 o 1.000, pero cualquiera que sea el número no le da certeza a Colombia sobre un proceso que debería garantizar la desmovilización, entrega y desarme de la totalidad de miembros. No importa si están adentro o fuera de la frontera de Colombia. Sí, pero que le quede claro a la gente que nos está viendo que usted no tiene ninguna prueba real de que haya 4.000 guerrilleros hoy de las FARC. No sé si son 4 o son menos, claro, pero ¿cierto? Con certeza sí hay. Está claro, usted está claro, es decir, no está diciendo... No sé cuántos, pero le digo que no sí hay. Usted no sabe, pero lo afirma. Usted no sabe, pero lo afirma. No, señores. Y ese es nuestro tema del día, a propósito del fallido día D más 180 y los 20 días de prórroga para la dejación de armas de las FARC. ¿Cree que por fin los colombianos veremos ese momento histórico? ¿O por el contrario, no confía en la voluntad de paz de esta guerrilla? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate a las 8:50 usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:05 y para debatir este tema, dos personajes de lujo, dos mujeres de lujo, dos mujeres inteligentes, dos mujeres trabajadoras. En primer lugar tenemos a doña Aída Abella Esquivel. Ella es una lideresa sindical y veterana militante de la Unión Patriótica que regresó a Colombia en 2013 tras 17 años exiliada en Suiza. Luego de graduarse de Psicología en la Universidad Nacional, estuvo vinculada a la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, donde ayudó a poner de pie
a una cincuentena de sindicatos. En los años 80 se vinculó al Partido Comunista y luego a la Unión Patriótica. Más adelante, en el 91, llegó a la Asamblea Nacional Constituyente, año en el que también asumió la dirección de Marcha Patriótica. En 2015 se lanzó al Consejo de Bogotá, Unión Patriótica. En 2015 se lanzó al Consejo de Bogotá como cabeza de la lista de este partido, de la Unión Patriótica. Doña Aida, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, pero igualmente a todas las personas que nos están escuchando. Mil gracias por invitarnos. Bueno, el año entrante, ¿qué va a pasar con usted? Cuéntenos, pues, a ver. Ser una militante de la paz. Muy bien, ¿y eso qué significa? ¿Estar en una lista para el Senado, para la Cámara, o presidencia, o a ser precandidata? No, Cuéntenos, yo ¿qué va a creo pasar? que estamos haciendo enormes esfuerzos por unificar los sectores alternativos de este país. Y creo que eso vale la pena, porque la paz tiene que dar para eso. Para unirnos, pero también para reconciliarnos entre todos los colombianos. Bueno, doña Aida, gracias por estar aquí. Les recuerdo que con el numeral Partida W pueden participar en nuestras redes sociales, preguntar, cuestionar, participar. Y su contraparte, doña Aida, es la senadora Paola Holguín, es senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Ella estudió Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde además hizo una maestría en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo. Cursó Política y Estrategia de Seguridad y Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa de Washington. Fue asesora de la Presidencia de la República de Colombia durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Senador Holguín, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, un saludo para usted, para la doctora Aida y para todos los oyentes a esta hora. Senador, ¿usted repite Senado el año entrante o me han contado que de pronto localmente en Medellín le gustaría por ahí una candidatura a la alcaldía? ¿Qué va a hacer de usted el año entrante? No, mi Dios proveerá. Yo creo que la decisión que tome el partido, que tome el expresidente Álvaro Uribe, está bien. A mí lo que me interesa es servir a Colombia. ¿Pero qué le gusta? A ver, ¿como que le gustó la experiencia de Senado? ¿Usted que es primípera allá? Pues yo le digo una cosa, la oposición talla pero forma, pero ser oposición de un gobierno tan antidemocrático de verdad que ha sido bastante difícil. ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo creo que la incapacidad para escuchar que hay allá, para respetar la oposición, para respetar la decisión popular, cuando se pasa por encima de las reglas democráticas de la Constitución y la ley, el juego político se hace muy difícil. 8:08 a.m, senadora, gracias por estar aquí, gracias doña Aida Bella por estar aquí en Partida W, que comience el debate. Comienzo con usted, doña Aida. ¿Confía en la voluntad de las FARC para cumplir con el cronograma de dejación de armas, con el nuevo cronograma? Sí, Juan Pablo, mira, yo acabo de pasar toda una semana en la costa atlántica. He estado en asambleas preparatorias al Congreso de la Unión Patriótica, en Valledupar, en Cartagena y en Barranquilla. Y de paso he ido a visitar 2 zonas veredales, la zona de Pandores y la zona de Tierra Grata, la primera en La Guajira y la segunda en el Cesar. Y hay necesidad de que vayan muchos, ojalá la senadora pasara por una zona veredal. Realmente hay que ver lo que está pasando allí y hay que analizar realmente lo que ocurre. En las 2 zonas no están ni siquiera previstas los sitios donde puedan dormir. La gente desmovilizada está en este momento durmiendo en los cambuches, con muchas dificultades. Hay niños, hay mujeres embarazadas, están los guerrilleros. Y cuando uno charla con ellos, ve realmente el propósito. Incluso yo hablé con una niña muy joven, le dije, ¿tú qué vas a hacer? Y me dijo, enfermera. Yo quiero graduarme porque he sido enfermera aquí y atiendo incluso a campesinos que llegan de las zonas. Allí pues no hay EPS, no hay los grandes contratos de las clínicas, no hay los cuidados intensivos, etcétera. Pero lo que uno ve allí es una gran disposición, no solamente a dejar las armas, sino a contribuir a que el país progrese. Y yo creo que ellos, como nosotros, son colombianos. Y tenemos, y yo creo que hay la certeza, cuando escuchaba hace muy pocos días, tal vez a una esposa de un general que hace... creo que trabaja como benévola, como voluntaria en el hospital militar, y nos contaba que el hospital militar está vacío y que van a empezar a hacer consultas de los civiles. Yo realmente me alegré muchísimo, pero además siento que solo eso vale la pena en todo este proceso de paz.
8:10 p.m. Ahora le pregunto a usted, senadora Paola Holguín, ¿confía en la voluntad de las FARC para cumplir con el nuevo cronograma de dejación de armas? La verdad, yo no confío. Yo siempre he creído que los procesos de paz los usa la FARC como una estrategia de guerra. Lleva 10 procesos más o menos y siempre ha sido lo mismo. Además, porque este proceso ha estado marcado por el incumplimiento. No han entregado los niños y lo mismo va a terminar pasando con las armas. Mire, una de las preocupaciones enormes que uno tiene es que hoy se habla de unos 7.000 hombres concentrados y lo que se ha dicho es que el número de armas va a ser similar. La pregunta que uno se hace es qué va a pasar con las armas de las milicias, qué va a pasar con los misiles tierra-aire, qué va a pasar con un montón de armas de las que no sabemos. Además, porque cuando uno analiza los estudios y la información que hemos tenido de inteligencia sobre las armas de la FARC, nosotros conocemos de frentes donde ellos no solo tienen el arma personal de dotación, sino que tenían arma corta, arma larga, tenían explosivos. Adicionalmente, una de las quejas que siempre tuvimos en el acuerdo inicial es que se establecían porcentajes y fechas, pero sin inventario. Era el 30% de qué, de cuántas. Nos preocupa también que la propia FARC ha declarado un montón de caletas y no sabemos si en los tiempos que ellos han determinado van a poder entregar todas las caletas de las que han estado hablando. Entonces, para uno es muy difícil creer, porque dicen que entre las redes de apoyo podrían existir unas 45.000 armas. ¿Dónde van a estar esas armas? Vuelvo y digo, ¿dónde están los explosivos? ¿Dónde están los misiles tierra-aire? ¿Dónde está ese montón de armamento nuevo que estaba entrando por Ecuador? El tema sigue siendo muy difícil y mire, otra preocupación que uno tiene es por qué no han permitido el registro audiovisual de la entrega de las armas. Y las personas que conocen de armas saben que cuando uno dispara un arma, el proyectil deja en el arma, el proyectil queda como con una especie de huella digital y ese es un buen mecanismo para descubrir la verdad. Nosotros deberíamos tener derecho a conocer eso, a conocer los seriales para saber también quiénes les vendían las armas a la FARC, para hacer la trazabilidad de ese armamento. Yo creo que es muy difícil creer porque hay muchos incumplimientos y yo no he tenido la oportunidad de ir a zonas de veredales, pero sí tengo muchos amigos y yo misma he hecho las denuncias en el Congreso de la República por lo que ha sucedido, por ejemplo, en Dabeiba. En Dabeiba, en la zona veredal, la FARC se ha dedicado a extorsionar a la comunidad que vive alrededor, a citar a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a los consejos para que vayan a comparecer en la zona de concentración. En Remedios, Antioquia, me llegó la denuncia sobre cómo la FARC tiene su inundado en coca, cómo están llegando allá insumos para procesamiento de la hoja de cauca, cómo están haciendo política armada en La Paz Cesar. Entonces yo no he visitado las zonas, de hecho hasta el gobernador de Antioquia le da lidia entrar a zonas allá, pero sí tengo las denuncias y las he hecho en el Congreso de la República. Yo he estado en la zona de La Paz. 8:13, doña Aida, la senadora toca unos puntos clave importantes: caletas, tipos de armas, los inventarios que no conoció el país, de las 45.000 armas de las que se habla, tanto de los milicianos como de los guerrilleros, del registro audiovisual. ¿Qué opina de todo esto? ¿Cómo podemos debatir esto? Bueno, yo creo que Paola tiene bastantes informaciones de la inteligencia que todavía creo que es de ellos, porque pues entiendo que ha trabajado en el Ministerio de la Defensa. No, doctora Aida, no he tenido la fortuna, espero poder trabajar algún día allí. Bueno, pues ojalá, porque parece que tienen bastante información, incluso a veces conocen más información que el propio presidente de la República, yo no sé por dónde la sacan. Son manos secretas que figuran y que hacen de muchas cosas que no son verdades. Doctora Aida, mire, hay una cosa importante. Pero hay una cosa, yo le escuché con mucho respeto, Paola. Entonces, sí, claro. Adelante, doctora Estamos Aida. Entre mujeres, estamos aquí discutiendo y debatiendo tranquilamente. Adelante, Aida. Y yo creo que es necesario hablar de las cosas que realmente, pues, se ven. Yo en La Paz, porque sí estuve la semana pasada, lo que encontré fue realmente gente trabajando, gente que está cultivando, gente que, incluso allá estaba Conrado, estaba Julián Conrado, estaba el poeta, el cantautor, el hombre que nos dijo una frase que a mí me estremeció: los pájaros cantan lindo porque nunca cobran. Y efectivamente, yo creo que es de las cosas más buenas que hemos encontrado, la cultura ligada también a todo lo que ellos, de una forma, la historia los juzgará, lo que realmente
están haciendo en cada una de las zonas, pero yo creo que efectivamente allí, por ejemplo, no habían llegado los containers. ¿A quién le entregan las armas? ¿A la hoja de plátano? ¿Dónde las dejan? ¿Al lado de la guanábana? Es que es muy complicado, pero además es que hay incumplimiento por parte del gobierno. Es decir, yo creo que no calcularon muy bien, por ejemplo, cómo llegar a esas zonas, cómo tener todo el dispositivo completamente terminado en el momento en que estaba dicho que entregarían las armas. Es decir, el 30 de mayo debía ser el día ayer. Sí, pero no se hizo. ¿Y por qué? Porque hay incumplimientos muy difíciles, muy complicados. Entonces decíamos, pero bueno, aquí en Pondores, que es lo más adelantado, tenían todas las cosas. Incluso me encontré con una persona que está trabajando allá, que entre otras cosas es uno de los que dirige las obras, y me dijo, yo he cambiado completamente de versión. Y me dijo una cosa que me impresionó, me dijo, mire, la prensa amarilla realmente deforma todo. Cuando yo llegué aquí, llegué muy prevenido, como profesional de la construcción. Pero lo que yo he aprendido aquí es que estos son seres humanos como nosotros. Seres humanos que les gusta el trabajo, seres humanos que les gusta aprender, seres humanos que están comprometidos con la paz, seres humanos que en este momento se están reintegrando, y vamos a tener que hacer un ejercicio grande todos los colombianos. Doña Aida, le pregunto, la senadora tocó un punto importante sobre los inventarios. Si no sabemos cuántas armas van a entregar o cuántas armas tienen, ¿qué control se puede hacer de eso? Sí, pues eso yo creo que en parte es precisamente una de las cosas que debemos tener. Es decir, si la gente dice, tenemos tantas pistolas o yo no sé, pues hay que creerles y ya. Pero son los que tienen, son los que han tenido las armas. Yo, por ejemplo, no puedo decir es que tenían 3 cada uno o media cada uno. ¿O qué tipos de armas? ¿O qué tipo? Tampoco... Pero yo qué voy a saber. No tengo ni malicia, no tengo ni idea. Que si tenían explosivos de esos que sabe la doctora Paola, pues no tengo ni malicia. Ellos, pues, tal vez han hecho estudios muy profundos de todo eso. Yo no. Yo soy una dirigente... Siempre he sido una dirigente social, una dirigente política, una dirigente que estaba en la paz, y por eso me ha costado vivir 18 años casi en el exilio político. Senadora Holguín. Bueno, primero yo quisiera aclarar, nunca he trabajado en el Ministerio de Defensa, y yo no sé por qué siempre quieren manejar como manos oscuras, manos negras, como dijo la doctora Aida. Mire, es muy fácil. Yo tengo información primero porque yo estudié contraterrorismo y contrainsurgencia, estudié seguridad y defensa en la escuela de guerra. Y tengo información porque yo pertenezco a la Comisión Segunda. ¿La guerra de acá? Sí, señora, y pertenezco a la Comisión Segunda, que es la Comisión de Seguridad, Defensa, Comercio y Relaciones Internacionales, y permanentemente hago derechos de petición al Ministerio de Defensa. Esa es la mano oscura, la mía, que es negrita, gracias a Dios, y escribe derechos de petición. Aquí hay una cosa importante, y es, yo coincido en algo con... de petición. ¿Le puedo hacer un derecho de petición? Los que quiera, yo que con me mucho envíe, gusto por le favor, respondo. la información que le ha mandado la inteligencia militar. A mí no me ha mandado información inteligencia militar, entonces, la hago directamente al Ministerio de Defensa y ellos me la envían. Con mucho gusto, bueno, yo le envío lo que me envían. Tan amable. Y doctora Aida, hay varias cosas. La primera es, en lo único que coincido con usted es que este gobierno es un incumplido, y no solo con la FARC, es incumplido con todo el mundo. Pero además, porque al gobierno y a la FARC les entró el afán por imponer a la brava un acuerdo al que los colombianos le dijimos no en las urnas, así de simple, pasando por encima de la voluntad popular. Entonces, ese es un punto también importante para tener en cuenta. Y uno no tiene que ser extraterrestre ni cosas extrañas. En los noticieros se veía el armamento que tenía la FARC, que se tomaba y destruía municipios. Todo el mundo ha visto que siembra minas antipersonal, todo el mundo ha visto que tiene armas largas y armas cortas. Yo soy de un departamento de Antioquia, donde las FARC entró a muchos municipios a destruirlos, y era muy fácil ver cómo entraban armados. Entonces, eso tampoco requiere una investigación demasiado profunda, pero hay, de hecho, estudios con información pública que demuestran que ellos sí tenían mucho armamento, diferente armamento, que no solo era una pistola por hombre, y por eso a nosotros nos sigue preocupando dónde está el inventario de las armas de ellos, de las armas de las milicias y de las caletas, que eso lo dijo la propia FARC, que ellos habían entregado más de 900 caletas, y nosotros queremos que ellos dieron la geolocalización de más de 900 caletas, y queremos saber si de verdad el gobierno las va a buscar y va a cumplir el tiempo para sacar las armas de esas caletas y destruirlas. Doña Aida. Bueno, yo tengo una preocupación grande también, según lo que vi, de todas las cosas que están rodeando las zonas veredales. Allá hay 3 anillos.
Cuando yo llegué a Pandores, por ejemplo, me recibieron 4 tanques de guerra. Pregunté, ¿esto quién es? Me dijeron, la Marina. Seguidamente estaban los pavos reales, las gallinas, etcétera, el campo. Luego encontramos un retén de la policía y luego estaba la ONU. Es decir, está rodeando la zona veredal un organismo internacional que yo creo que es la primera vez en la historia, porque además es la primera vez también en la historia de un proceso de paz donde el Consejo de Seguridad de la OEA, de la ONU, empieza a intervenir en un proceso muy necesario. Yo creo que tenemos testigos internacionales muy respetables. Yo creo que eso nos da seguridad, y nos da seguridad porque quien va a recibir las armas es la ONU, no cualquiera que se le ocurre, como ustedes hicieron en otros procesos y en otras desmovilizaciones pasadas, que tampoco supimos ni siquiera las armas que entregaron, pero que ahora empiezan a relucir nuevamente esas armas. A mí me tiene muy preocupada, por ejemplo, la información que me llega de Tumaco. La gente dice, frente a la zona veredal hay 1.500 paramilitares, armados hasta los dientes, con uniformes nuevos y con armas relucientes. ¿Quién da esas armas? ¿De dónde se están armando y de dónde sacan el dinero? ¿De dónde sacan los uniformes? ¿Quién se los venden? Pero eso ocurre también, por ejemplo, en Mesetas. Nos ha llegado también la información, no he ido a esa zona veredal, de que allí incluso hasta el batallón 21 está haciendo cosas que no debiera hacer, precisamente sacando un poco de gente con armas para dárselas ¿a quién? A los paramilitares que están cerca. Yo creo que estos son problemas que vamos a tener que dilucidar entre todos los colombianos. Es decir, si aquí la paz hay que hacerla, y la paz hay que prácticamente desarmar a todo el que en este momento tiene armas por fuera del Estado. Yo sí quisiera preguntar, porque es que aquí ha habido una desmovilización paramilitar que no fue ninguna desmovilización. Están las estructuras paramilitares intactas, y en este momento son una amenaza. Yo creo que aquí hay 2 amenazas para la paz: el clan Úsuga y el clan Trizas. El clan Trizas, que según me he enterado por ahí, pues el secretario o el presidente o el director es un señor Londoño. Eso a mí me preocupa muchísimo en este país. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mirar con mucha seriedad, y para decirle a nuestros hijos que este país se puede pacificar algún día. Llevamos 200 años en guerra. 200. Este es el último tramo de la guerra. Pero esos de la guerra nos han hecho 3 cosas. Primero, vivir en miedo permanente y perpetuo. Yo creo que los tatarabuelos y los bisabuelos y los padres de Paola, como los míos, vivieron en miedo de todas las violencias. Pero además nos han hecho creer que hay indispensables, que aquí hay unos seres que son indispensables. Entonces las familias, las 5 o 6 familias se han apropiado este país. Permítame, doña Aida. Senadora Paola Holguín, ¿se puede confiar en la ONU como un organismo que garantice una veeduría estricta, disciplinada, seria, que el país pueda confiar en esa veeduría, como dice doña Aida? Yo de la ONU ni siquiera me quiero referir a la pachanga y a la manguala que mantiene con la FARC, pero sí a algo. Es que es muy difícil que uno sea un mecanismo de monitoreo y verificación cuando no tiene el inventario previo. Es que vuelvo y digo, el gran problema aquí es que hablaron de unos porcentajes y unos tiempos, pero no sobre cuánto. Entonces, ¿eso cómo lo va a verificar la ONU? Mire, en Medellín muchos miembros de mi partido en otras ciudades se han estado reuniendo con miembros de la ONU, y uno lo que ve es un desconocimiento absoluto de la FARC, de cómo operan, de qué armamento utilizaban. Yo creo que así es muy difícil que de verdad en garantías de verificación. A uno lo que le dice la gente en las zonas con mucho temor es, mire, aquí pasa algo y uno a quién acude. Si llega el de la ONU y al lado llega el de la FARC, entonces ¿quién denuncia qué? Aquí nadie se preocupó por quién iba a defender a los ciudadanos que vivían allí. Yo le quiero recordar algunas cosas a la doctora Aida. La primera es, aquí sí se dio una desmovilización de los mal llamados paramilitares y de algunas disidencias de los guerrilleros, un proceso de desmovilización, desarme y reinserción donde no se tuvo que entregar ni la Constitución ni la ley. Coincido en el fortalecimiento del clan Úsuga producto de este proceso, que además insisten en decir es que el clan Úsuga es el nuevo paramilitarismo. Mire, el clan Úsuga tiene de todo: exguerrillos, exparacos, mafiosos, nuevos guerrillos, nuevos paracos. De hecho, alias Otoniel fue de la guerrilla, también fue de los paramilitares, y es el comandante de este clan y es primo hermano del comandante de la FARC que opera en Urabá. Sí me parece muy desafortunado, y usted que habla tanto de construir paz y entre todos, hablar del clan Trizas,
Uno no puede descalificar ni tratar a la oposición democrática como si fuera una estructura criminal, y ahí se viene equivocando desde el comienzo el gobierno y todos los pacifistas, porque es que ha sido muy fácil descalificar y hacerle matoneo a quienes dentro de las reglas democráticas, con respeto a la Constitución y la ley, hemos manifestado democráticamente las objeciones que tenemos frente al acuerdo. Sí, deberíamos también mirar un poquito todo lo que ha pasado también en Antioquia. El punto que nosotros toca, en Antioquia. Sí, que lo que dice ella o el reclamo que le hace sobre el clan Trizas, ¿no cree que nos debe llamar la atención un poco, sobre todo en la tónica de paz en la que queremos estar? Sí, yo creo que además hay algunos otros elementos. Es que por ahí he visto unas declaraciones también de los de Cambio Radical, precisamente oponiéndose a una serie de cosas que uno dice, bueno, esto parece que están como haciendo una especie como de clan. Y es así. Todos los de la paz les suena mal. Todo. No hay nada bueno. Nada. No es bueno que no lleguen heridos al hospital militar. No es bueno que no haya enfrentamientos. No es bueno nada. Todas las cosas son absolutamente negativas. Y yo creo que hay cosas que debemos, entre otras cosas, reconocer en el proceso de paz. Y en el proceso de paz hay que reconocer también la tranquilidad de la gente. Yo también camino por las zonas. He estado en 2 fincas que no tienen absolutamente nada que ver, que nos tocó rescatarle incluso tierra de grandes terratenientes. Yo no justifico, por ejemplo, que aquí en Colombia los que tienen tanta tierra les quiten 16 hectáreas a más de 90 familias que vivían en un desplazamiento permanente y continuo. Y las he encontrado hoy en día en una finca tranquila, donde la gente dice, estamos construyendo unas casas. Y le digo al doctor Vargas Lleras, las casas de los campesinos, me dijeron, las podemos construir en 7 millones de pesos sin contratistas y sin esos que han robado permanentemente este país. Entonces yo sí creo que hay necesidad de mirar y de ver que si la paz es todo negativo, nada es positivo, absolutamente nada, que entreguen las armas, pues es negativo. Que no haya heridos, pues tampoco les gusta. Y yo creo que hay necesidad de reconocer que en los procesos también hay equivocaciones. Son humanos. Todos los procesos, no solamente los políticos, sino también otra clase de procesos, en ellos hay errores. 8:27 p.m, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero ya regresamos a este debate interesante aquí en Partida W. ¿Confía en la voluntad de las FARC para cumplir con el cronograma, el nuevo cronograma de dejación de armas? Debaten doña Aida Abella Esquivel y la senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:32, estábamos aquí hablando de Colombia, usted de Sogamoso, sí, doña Aida. La zona minera por excelencia. Ajá. Ya tenemos de todo, tenemos petróleo en Corrales, que es del Valle de Sogamuxi. Sí. El mejor petróleo, el más liviano, el de los aviones, que lo están sacando en silencio, quitándole el agua a los campesinos. Tenemos el material de hierro, con obreros a kilómetro 200 metros debajo de la tierra, en condiciones muy duras, muy difíciles, y esto lo hacen en la base del páramo de Pisba. ¿Y usted va mucho por allá? Asfalto. ¿Visita mucho Sogamoso? Pero claro, pero además toda la zona, pero además me meto el páramo de Pisba, voy a Toca, estoy exactamente en Miraflores, también para el otro lado. Y se vienen 2 puentes festivos, ¿ah? Sí, pero yo los utilizo siempre para el trabajo, para hablar con la gente, para mirar efectivamente qué pasa en este país. Y yo creo que uno de los problemas graves, así, Juan ¿no? Pablo, pero uno de los problemas graves, por ejemplo, que nosotros tenemos en el Valle de Sogamuxi y en todo Boyacá, es que nos atraviesa la Cordillera Oriental. Y la Cordillera Oriental está llena, absolutamente llena de minerales. Últimamente han descubierto hasta platino, ahí cerca donde están sacando la caliza los de la multinacional Holcim, y tenemos Argos. En 3 municipios solamente en Boyacá tenemos 6 transnacionales. Ahora se nos metió la Impala, que también maneja el transporte, sí, y es otra transnacional. Esto es supremamente delicado lo que pasa allí, porque la lucha fundamental en Boyacá va a ser la lucha por el agua, y a la cual está comprometida. Y hay municipios que están dando mucho ejemplo en Colombia con eso. ¿Y la senadora viene de Antioquia? ¿De qué municipio? ¿De Medellín? De Medellín. Mi papá es de, que en paz descanse, es de Heliconia, y mi mamá, que en paz descanse, de Sabaneta. Heliconia y Sabaneta. ¿Heliconia dónde queda? Eso es Heliconia queda después de Armenia, Mantequillo. Es un municipio muy pequeñito y tiene una cosa bien chistosa, bien particular. Allá en el parque no está Bolívar, sino un marrano
que es el berraco de Guaca. Es una cosa bien extraña. La invito a que abrió los ojos, se ve que no ha ido. Es un municipio bien bonito, pero a ver, Juan Pablo, a mí me quedaron unas cositas en punta porque cortamos después de la doctora Aida. Adelante, sí. Y le quería preguntar, porque ella está diciendo, mire, para ellos todo es negativo, todo es negativo. Le pregunto, ¿ha habido algo positivo de este proceso de paz, senador Holguín? Vea, varias cosas. Primero, es que lo negativo no es la paz. 48 millones de colombianos anhelamos la paz. Lo negativo es el proceso de La Habana, porque ha sido un proceso de engaño, ha sido un proceso de claudicación ante el terrorismo, ha sido un proceso de negación de justicia, porque ha sido un proceso de incumplimientos, de maltrato al pueblo colombiano. Pero varias cosas, se habla mucho del tema de tierras. Qué bueno que la FARC también entregara la tierra que ha despojado, pero de eso no se habla en ninguna parte. Y yo soy una convencida que con el tema de tierra es muy importante la justicia, y justicia es también respetar a los poseedores de buena fe, porque también hay que hablar de los carteles de falsas víctimas y de falsos reclamantes, que le están quitando la tierra a los poseedores de buena fe aunque tengan escritura. Mire, a mí me ha tocado ver unas cosas aberrantes, doctora Aida, mire lo que pasó en Urabá. Una mujer de más de 50 años que toda la vida había trabajado la tierra, una cosita chiquita de tierra, y ella me decía, vino la guerrilla y le tuve que pagar, vinieron los paracos y le tuve que pagar, y ahora viene el Estado y me la quita. Una tierra que yo he trabajado con mis manos toda la vida, porque aparecieron por allá unos falsos reclamantes. Yo creo que genera un mal precedente la inestabilidad en la propiedad de la tierra. Y ahí hay una cosa importante, mire, Colombia tiene que dejar de estar macartizando. Es que en este tema del proceso de La Habana se la jugaron amigos de la paz, amigos de la guerra, buenos o malos. Eso le ha hecho mucho daño al país. Colombia antes era un país unido en contra del terrorismo, y ahora en nombre de la FARC dividieron al país. Eso ha hecho mucho daño. Yo creo que aquí las cosas hay que verlas con calma, hay que verlas en la dimensión justa y respetándonos también en la diferencia. Doña Aida, ¿qué dice? Paola, mire, yo vengo del Cesar. Cuando íbamos hacia Pandora, la gente me dijo, esta es una finca, aquí empieza la finca de Hernando Molina Araujo. Lo busca la fiscalía, pero uno se sienta en una tienda a tomarse una gaseosa y todo el mundo sabe dónde está. Hernando Molina Araujo. Tiene una finca que por el frente, poco más o menos, miré el reloj, porque estoy acostumbrada a eso en la costa. En la costa hay grandes extensiones de tierra de una sola persona. Y entonces yo pregunté, pero bueno, ¿y esta finca hasta dónde va? Y me dijeron, hasta el municipio de Vadillo. ¡Ulala! Es decir, poco más o menos, hagámosle un cálculo por debajo. 2.000 hectáreas de tierra, por debajo. Yo me pregunto, y ustedes son defensores de la propiedad privada, yo también. Nosotros somos defensores de la propiedad privada para todos los colombianos. Pero yo me pregunto, cuando llego a otra, donde hay campesinos con 1 hectárea de tierra, y lloraba, Marisol, por ejemplo, lloraba, porque a ella la sacaron de su tierra, 3 veces la han desplazado. Llega ahora y tiene una escritura por un convenio que se hizo casi que con el antiguo gobernador del Atlántico, para decir, esta gente que la han desplazado tanto, ya no más. Le dan 1 hectárea y lloraba Marisol. La semana pasada, le hablo de la semana pasada, y me decía, por primera vez tengo una escritura, ya tengo más de 50 años, pero tengo una escritura. Y encontré que en esa finca, por ejemplo, unos estaban cultivando la yuca, el plátano, otros estaban cultivando las naranjas, las badeas, las guanábanas, etcétera. Otros estaban levantando unos cerdos muy pequeñinos, otros estaban con una vaca y le daban la leche a los otros. Es decir, ¿cómo hacemos posible que en este país la tierra tenga una buena redistribución? Yo creo que si hay un problema grande, eso nos lo demostró el censo agropecuario. El 0.4% de la población es propietaria del 46% de la tierra. Cosa más de inequidad no hay. Y yo les digo una cosa, esos compradores o esos poseedores de buena fe, muchos a lo mejor serán poseedores de buena fe, pero hay muchos también que se hicieron escriturar porque aquí los notarios jugaron un papel terrible, y le hablo de la finca Europa, precisamente en los límites entre Sucre y Córdoba. La finca Europa fue comprada por un señor que se llama Guillermo Jaramillo Vélez, y ese señor pues recibió las escrituras del notario de Ovejas, y el notario de Ovejas está siendo investigado como muchos notarios de este país. Se prestaron incluso en Montería para escriturar tierras. Incluso hay un hombre que yo conozco
que llegó encañonado a una de las notarías de Montería. Y el hombre, en un acto de valentía, dijo: me van a matar, no firmo la escritura, ustedes sabrán, los que me están disparando están aquí, están en esta notaría. Los tipos se perdieron. ¿Y qué pasó con esa finca? Que inmediatamente falsificaron las firmas del hombre que no quiso firmar, encañonado en la notaría, y luego la vendieron a unos y luego la vendieron a otros. ¿Esos son poseedores de buena fe? Senador Holguín, el problema de la tierra, la génesis de todo este conflicto. Mire, aquí hay varias cosas. Cada uno tiene muchos casos. Yo tengo un caso que a mí me dolió mucho, me impactó mucho, porque es el caso de la familia Suárez. Desde hacía 19 años, propietarios de una finca Paraíso, que la trabajó el papá, que en paz descanse, un médico muy prestigioso, y la siguió trabajando la familia. El juez dijo: son poseedores de buena fe, la tierra es de ellos. Pues llegaron a las malas y se las invadieron, porque aquí ni siquiera vale lo que diga la justicia. El caso de doña Elvia, propietaria de una finca de 50 hectáreas. Yo le decía ahora, le pagó a la guerrilla, le pagó a los paramilitares, y ahora está luchando para que el Estado no se la quite. Ella, que ha trabajado su finca con sus propias manos toda la vida, una mujer de más de 50 años. El caso del padre Germán del Divino Niño, y casos hay montones de gente poseedora de buena fe que hoy está siendo desplazada de sus tierras por falsos reclamantes, por un cartel que se ha armado también para ir a quitarle la tierra a esos poseedores de buena fe. Eso hace mucho daño. Pero yo también le quiero contar una anécdota. Me encontré un indígena en el Putumayo y le dije: usted necesita tener el título de su tierra, porque él tiene allá sembrado. Y me dijo: yo no querer tierra para pagar impuestos, yo necesitarla en arriendo para producir y hacer dinero. Entonces ese es el otro cuento que nos han vendido. Mire, a la gente le dan un montón de mini parcelas en las que no puede producir, porque no tiene insumos y agroquímicos baratos, porque no tiene quien le compre lo que produce, porque no tiene cómo sacar, porque no hay vías terciarias. La gente hoy, más que el título de la tierra, necesita poderse hacer rica con el trabajo de sus manos, trabajando en esa tierra. Ese termina siendo el problema real. Y lo que sí está muy grave es que en Colombia se esté creando toda esta inestabilidad jurídica, todos estos carteles de falsas víctimas y falsos reclamantes, y además un tema de justicia por mano propia, donde ni siquiera vale lo que diga un juez, porque a usted llegan y le invaden y le quitan la tierra. De facto se la quitan. Hablemos de la finca La Promesa, en el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar. Antes de ese ejemplo, doña Aida, la invito a escuchar esta reflexión de la senadora Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, para que discutamos su posición también. Yo veo muy grave la situación de lo que está viviendo el país, porque lo que se ve en las regiones donde hay presencia de las FARC es que la violencia sigue, las extorsiones siguen, los precios de las extorsiones se elevan, y entonces ya la disculpa es que son los disidentes, aunque sean las mismas personas que antes extorsionaban. Y veo también que no ha habido la entrega de ninguna de las famosas caletas de armas. Por el contrario, la información es que las FARC siguen escondiendo armas en diversos lugares de Colombia, de manera que lo que hay es mucha incertidumbre. Pero en cambio, por el lado del gobierno se ve que ya las FARC tienen curules regaladas en el Congreso, puestos para sus voceros hoy en mi Congreso, circunscripciones especiales, amnistías. Ya hay un sistema judicial por donde las FARC va a lograr no solamente la impunidad de los crímenes, sino la persecución de quienes han sido sus enemigos. De manera que yo veo que todo lo que el Centro Democrático criticaba se está materializando, y no veo por qué lo que no se pudo hacer en 180 días se vaya a poder hacer en 20. Yo, por ejemplo, le preguntaría a Paloma si, como senadores ustedes de la República, no les inquieta que estén mostrando los líderes sociales. A mí me preocupa muchísimo que además estén llevándose por delante mucha gente en el Cauca. Y Paloma sabe que son precisamente líderes de las comunidades, defensores de derechos humanos. Es gente que ha coordinado, por ejemplo, actividades de las acciones comunales en los pueblos, etcétera, y mueren. Y por lo menos yo no he visto, pero si lo han hecho, pues me gustaría saber si efectivamente les preocupa que mueran en este momento y que nos amenacen de la manera como nos amenazan. ¿Y quién nos amenaza? Pues esos señores. Yo no sé si también han hecho ustedes un pronunciamiento sobre el problema de los paramilitares. Les hablo de Tumaco, pero también les puedo hablar del Meta, pero también les puedo hablar de Bolívar, pero también les puedo hablar de todos los departamentos donde están apareciendo los paramilitares con los uniformes nuevos y las armas relucientes. No es una preocupación
para unos, para otros no, o es preocupación de todos? Porque a mí sí me parece que aquí vamos a tener que mirar efectivamente cómo el Estado guarda el monopolio de las armas. ¿Y cómo lo puede guardar cuando hay unos ejércitos tan grandes en este momento? Y también hay que decir otras cosas. Hay buena parte del ejército que está colaborando todavía con ellos. Hay una parte que efectivamente ha cambiado, esto también hay que reconocerlo. Han cambiado, ya ha cambiado la policía. Y yo creo que las cosas que vamos a tener que mirar también las mujeres es si seguimos pariendo hijos para la guerra. Yo creo que tenemos que hacerlo para la paz. Y yo creo que en eso las mujeres... Usted, Paloma, que acaba de tener a la niña, no sé si efectivamente se llama Amapola. Sí, se llama Amapola. Se llama Amapola. Y que uno siente, yo también tengo hijos, también tengo nietos, y me descuido bisnietos. Y me ha tocado en este país ver el sufrimiento enorme de lo que causan las guerras. 8:44, invito ahora a la senadora Paula Holguín a escuchar a Jairo Estrada, integrante del movimiento Voces de Paz. No puede ponerse en absoluto en duda la decisión que esa organización guerrillera ha tomado, y en 20 días podremos perfectamente evaluar y analizar que quienes hoy están de nuevo poniendo en duda, generando obstáculos adicionales al proceso de paz, pues estaban equivocados, como lo han estado equivocados a todo lo largo del proceso. Primero se dijo que las FARC no iban a firmar un acuerdo, se firmó el acuerdo. Se dijo que no iba a haber dejación de armas, ya han hecho dejación de armas de un porcentaje importante, y ahora pues estamos en lo que podría señalarse como los aspectos finales. Debe habilitarse las condiciones para la aplicación plena y generalizada de la ley de amnistía, deben proveerse garantías de seguridad adicionales, de seguridad socioeconómica y también de seguridad física para quienes han estado alzados en armas. Creo que no nos debe preocupar, creo que estamos frente a un proceso que es maduro, que es sólido. Adelante, senadora. Bueno, varias cosas. La primera, le respondo a la doctora Ida. A nosotros sí nos preocupa el asesinato de líderes sociales, y lo hemos denunciado, y de líderes políticos, porque además algunos de los que han sido asesinados, amenazados, son miembros del Centro Democrático también. Nosotros también hemos padecido esos asesinatos, y lo hemos denunciado en el Congreso, y lo hemos denunciado en la OEA, y lo hemos denunciado en toda parte, porque esa es una preocupación del país. Aquí hay varias cosas importantes. Mire, el tema de decir que sí van a cumplir, yo vuelvo sobre el punto inicial. ¿Van a cumplir con la entrega de qué? ¿Solo de las 6,000? ¿Y qué va a pasar con el resto de armas? ¿Qué va a pasar con las armas de los milicianos, con las caletas, con los explosivos, con los misiles tierra-aire? Esa sigue siendo una pregunta sin resolver. Uno encuentra que aquí el gobierno en todo, lo que no en temas de infraestructura porque le ha incumplido, pero ha sacado decretos. Mire la de cómo se puede llamar esa maratón de decretos del fin de semana, y ha hecho todo. De hecho, ha desconocido sentencias de la Corte con tal de cumplirle a la FARC. Está viendo cómo le hace marrullas para burlarse con el fast track de la obligación que impuso a la Corte. Es que tiene que haber debate artículo por artículo, y es que las proposiciones para ser debatidas no tienen que venir avaladas por el gobierno y la FARC. Se están burlando de todo eso, se están burlando de lo de la UNP. Salió un fallo diciendo que no se podía, pues ahí sacó un decreto en la maratón de decretos diciendo que sí, y uno lo que ve es un afán del gobierno por entregar todo, por cumplir todo, y uno no ve eso del otro lado. Mire, ¿cuánto hace que están entregando los menores reclutados? Y los colombianos seguimos preguntando dónde están. Si habían comprometido con una lista de 700 personas que estaban con nombre, cédula y lugar donde habían desaparecido posible frente o parte de la FARC responsable, esa información sigue sin llegar. Entonces yo creo que los colombianos, la FARC sigue en deuda con los colombianos en este proceso. Adelante, doña Ida. Bueno, el fast track lo han utilizado todos los gobiernos. A ver, ha habido épocas en que el Congreso, aprovechando las mayorías, hacen aprobar de todo, hasta reelecciones comprando votos con notarías. Todos los colombianos lo sabemos. El fast track ha sido utilizado por todos los gobiernos y los parlamentos anteriores. Lo otro que vamos a tener que mirar, pues es efectivamente toda la entrega y no entrega de las armas de unos desmovilizados anteriores. A ver, yo preguntaría, todas esas armas que mataron en Antioquia, en la época del doctor Uribe, mientras fue gobernador, murieron 483 militantes de la Unión Patriótica en solo Antioquia, equivalentes al 60% de los asesinatos en ese departamento durante 25 años.
Y yo me pregunto, porque además yo recibí una llamada del doctor Uribe, en una época, precisamente el día que le envié la carta que mostré en la OEA, donde le denunciaba que en la finca de Pedro Juan Moreno se estaban entrenando paramilitares. Esa carta está en los archivos de la Gobernación de Antioquia. Y él me contestó que estaba poniendo en objetivo militar al doctor Moreno. Y después él murió en un accidente muy extraño, precisamente en su departamento. Cuando empezó a decir verdades. Pero yo sí creo que aquí vamos a tener que hacer algo todos los colombianos. Los colombianos necesitamos la paz completa. Y esa paz completa se necesita desarmar también a los grupos paramilitares que están emergiendo, de los paramilitares que no se desmovilizaron. 8:49, su respuesta, senadora, para recibir las llamadas de nuestros oyentes. Sí, varias cosas. La primera es, no es cierto el tema del fast track, es que este mecanismo abreviado que está usando el gobierno permite cambiar la Constitución en solo 4 debates, en una sola legislatura. Eso nunca había pasado. Además, aquí se está pasando por encima de todo y del plebiscito, porque se suponía que esto estaba condicionado a una refrendación popular donde ganó el no. Yo no sé qué parte de eso no se ha podido entender. Y la otra cosa es muy importante que usted toque el tema de la UP. También muy importante hablar de las casas del pueblo, donde gente de la FARC mandaba a asesinar también líderes de la UP, porque es que la historia hay que contarla completa. Esa es su historia, no la nuestra. 8:50 A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Fabio, buenas noches, ¿dónde está? En Medellín, Juan Pablo, ya tomé partido. Maravilloso, lo escuchamos y le recordamos las líneas a todos nuestros oyentes: 326-2325 en Bogotá, 326-2350 y numeral la W, esto es numeral 529, desde cualquier línea celular. Adelante, don Fabio. Gracias, Juan Pablo. Yo personalmente no creo que las FARC cumplan los tiempos, pero como colombiano de a pie, les puedo recomendar a las FARC que se reincorporen, porque lo dejó muy claro con el resultado del plebiscito, que el próximo presidente lo monta el presidente Uribe, y el receso ese que les dieron de 6 años, que les dio el doctor Santos, se les está acabando, y van a ser hechos cenizas después del 2018 con la presidencia de Centro Democrático. Don Luis, ¿dónde está? Buenas noches. Le regalo el don. Desde la ciudad de Neiva me conecto con ustedes y ya tomo partida. Adelante, maravilloso que haya tomado partido, lo escuchamos. Ok, mira, yo creo que este proceso de paz ha sido muy difícil, totalmente difícil, porque han habido muchas cosas que no se han cumplido en el plazo que es, pero no hay que perder la esperanza. Yo creo que hay que seguir confiando a las FARC, aunque, como les digo, no hayan cumplido algunos casos, algunos plazos, se le ve voluntad y quieren en realidad lograr la paz. Entonces yo creo que es muy importante unirnos todos, porque la paz empieza por uno mismo, y si nosotros damos ese apoyo, es posible que eso se llegue a dar. Muchas gracias a usted, don Luis. Oscar, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. De Bogotá, buenas noches. Tome partido. A ver, aquí se dice que las FARC no cumplen y vociferan mucho. ¿Por qué no vociferan también sobre el paramilitarismo? Aquí la derecha ha gobernado y se roban 50 billones de pesos al año, mientras que la izquierda se robó 2 billones en 12 años. Carlos, ¿dónde está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Aquí de Bogotá. Lo escuchamos. Bueno, lo que pasa es que el cartel de Medellín le tiene miedo al discurso político de la guerrilla, porque han gobernado tan mal este país que tienen miedo de perder el poder. Jonathan, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Aló, buenas noches, desde Zipaquirá. Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que no debemos desviar el tema, porque hemos cometido errores en el pasado, pero este es un proceso de paz nuevo. Aquí no deberemos mirar ni paramilitares ni nada de lo que ocurrió antes con los antes desmovilizados de la guerrilla ni de los paramilitares. Ahora tenemos un proceso de paz nuevo en el cual no debemos desviar ni la Unión Patriótica ni ningún otro partido. Tenemos que mirarlo de frente y tomar las decisiones en este momento que sean prudentes para la negociación y para la paz. Hola, Marta, ¿dónde está? Sí, buenas noches. Quería preguntarle a la doctora Paola, ¿por qué puerta fue que sacaron los niños paramilitares, que nunca los vi realmente? Y el que realmente nos tiene dividido el país con sus mentiras es el doctor Uribe. Carlos, ¿dónde está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ya tomé partido. Maravilloso, lo escuchamos.
Bueno, mira, la verdad es que es triste que los congresistas, senadores, como los que están en este momento hablando ahí, sean los que más pongan tropiezos para que se logre un proceso adecuado. No ha sido fácil, es cierto, pero es la primera vez que se ha logrado tanta estabilidad en cuanto a paz. Roberto, lo saludo, ¿dónde está? Bogotá. Lo escuchamos. Mira, se ha dicho más de una vez que el plebiscito lo ganó el no. Lo que se les ha olvidado es que ese no se ganó con una sarta de mentiras. Eduardo, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. De Cartagena, buenas noches, Juan Pablo. Lo escucho, Eduardo. Juan Pablo, mira, lo que pasa es que ellos dicen que estamos en contra de la paz, pero es que no es en contra de la paz, es en contra de los acuerdos. Hombre, si las FARC entregan todo lo que prometen, los niños, las armas, como dice la doctora, las armas de alto calibre, todo eso a uno como habitante a pie lo compra y uno cree en ellos. Elías, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, ya tomé partido. Genial, lo escuchamos. A la doctora Aida, siempre admirada y respetada. La doctora Paola, ni siquiera sabe qué hacer, esperando que le diga al doctor Uribe qué hacer. Gastón, hola, ¿dónde está? Hola, en Campeche Atlántico. Lo escuchamos. Sin lugar a dudas que el adoctrinamiento del Centro Democrático se evidencia con la senadora. Lastimosamente se convierten en cajones de resonancia del pensamiento uribista. Víctor Hugo, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. A ver. Hola, Víctor Hugo. Buenas noches. Oiga, me estoy escuchando tu programa de W. Oiga, una crítica constructiva para Ida Bella y la senadora Alguien. El Estado es la transformación de los nuevos modelos económicos, de la industrialización, la guerrilla, los comunistas y el capitalismo son derechos que se han tomado para hacer bienes privados. Alberto, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, de Tunja. Lo escuchamos, Alberto. Escuchando las dos personas que están en el discurso, pues es importante resaltar que sí, que efectivamente la paz tiene un costo. Y pues ha sido maravilloso todo este tiempo que hemos gozado de paz. Sin embargo, hay que hacerse bien el proceso. Y pues decirle al doctor Uribe que ya debe ser obstructor de la paz. Simón, buenas noches, ¿dónde está? En Nariño estoy. Sí, muy buenas noches, ya tomé partido. Genial, lo escuchamos. Sí, mira, llevo 20 años dándole mi voto de confianza, se los di a los políticos. ¿Por qué no apoyar también este proceso de paz? También aporto un granito de arena para dar mi voto de confianza. Finalmente, Leonel, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. De las faldas del Galeras, en Nariño. Ya tomé partido y el partido es hacia la paz. Una cosa que quiero rescatar de este debate de esta noche es que mi admiración para la doctora Holguín, diciendo que yo no soy uribista, siempre he contradecido las posturas del doctor Uribe, pero por primera vez yo escucho a alguien del bando uribista que debate con verdaderos argumentos, no significa como suele hacer el jefe de la bancada. Bueno, gracias a usted, Leonel, por llamar. 8:57, a usted, senadora Paola Holguín, gracias por venir a dar este debate aquí en Partida W. Muchas gracias, y yo quiero resaltar una cosa. Colombia necesita más debate democrático y menos descalificación personal, y no olviden que este país no es de 2 personas ni de 3, es de 48 millones de ciudadanos. Y muchísima gente llamando, que todavía está llamando. Doña Ida Bella, gracias por estar aquí en Partida W. Bueno, yo quisiera agradecerle a las personas que han colaborado desde diferentes partes del país y decirles que lo único que nos anima, después de tantos años de soportar no solamente macartismo, sino asesinatos, de muchísima gente que se nos fue, gente invaluable que no podemos jamás reconstruir, los cuadros maravillosos, gente que aspiró a la presidencia de la República, a los consejos, a las asambleas, etcétera, que se la llevó precisamente la violencia institucional. Mil gracias, Juan Pablo, mil gracias a la W que nos permite hacer esta clase de programas, y a Paola también. Gracias por venir también a debatir, y yo creo que el debate entre las mujeres es mucho más interesante, pienso que es mucho más importante, y yo creo que ojalá vuelvan a traer más mujeres a estos debates.
Pues yo feliz que se repita, senadora. Bueno, muchas gracias. Y una cosa, alguien hizo un comentario sobre los niños de los paramilitares. Esos niños los atendió el ICBF en un programa como de reinserción y de apoyo integral. 8:58, ustedes muchas gracias y no se pierdan mañana a las 8 en punto otro debate aquí en Partida W, solo en W Radio.